Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación para dar esta conferencia y a todos vosotros por tomaros el tiempo y venir aquí y poder participar un poco de la discusión incluso al final. También quisiera agradecer a todas las personas que están interesadas en el tema y se han conectado vía streaming. Espero que la podáis disfrutar. No sé si tenemos la posibilidad de conseguir algunas sillas más. Sí, muy bien. Bueno, pues muy bien. Como se ha discutido al principio, hoy vengo a daros una visión del universo que hasta hace pocas décadas no os podíamos imaginar. Ya está bastante establecido, pero voy a plantear más preguntas, de nuevo en línea con lo que se discutía al principio, que respuestas. Y esas preguntas realmente son apasionantes. Mi formación, mi especialidad es física de partículas y, sin embargo, hoy voy a hablaros del cosmos, el universo. Y la razón es porque estamos en un momento particularmente excitante, donde los descubrimientos que hemos hecho sobre el universo en su conjunto, ahí necesitamos que la ciencia de lo infinitamente pequeño, la física de partículas y la cosmología se den la mano para resolverlos. Estas son preguntas tan significativas que realmente se necesita un ataque multidisciplinar para llegar a resolver estos misterios que realmente están en el corazón, digamos, de lo que el ser humano nos mueve a tratar de averiguar. Bueno, pues voy a hablar de estas revoluciones que han ocurrido en las últimas décadas y dónde estamos y hacia dónde vamos. Cuando nos planteamos la pregunta de cuál es el lugar del ser humano en el cosmos, naturalmente tiene sentido empezar pues con el sistema solar. Al fin y al cabo este es nuestro vecindario, el vecindario que hemos estado, donde está nuestro planeta, la Tierra, ¿verdad?, que hemos estado explorando en los últimos 50 años con sondas espaciales. Y aquí os muestro, bueno, cuáles son los ingredientes del sistema solar, ¿verdad? Está nuestro planeta junto con 7 planetas más, tenemos una estrella, el Sol. Hay sistemas solares que tienen más de una estrella, son sistemas binarios particularmente interesantes. Pero tenemos 5 planetas enanos, además, de los cuales ahora está Plutón, como sabéis fue degradado a la categoría de planeta enano, y hay decenas de lunas, miles de asteroides, millones de cometas. Es un sistema realmente bastante ocupado en el fondo, y aquí os muestro básicamente a escala los tamaños entre los planetas principales del Sol. Aquí veis cuán pequeña es la Tierra con respecto a Júpiter, con respecto al Sol. Lo que no está a escala, sin embargo, son las distancias. Y es simplemente porque no podrían caber aquí con este tamaño en la transparencia, ¿verdad? Cuando hablamos de cosmología, en particular, las distancias que tenemos que están involucradas en la discusión y los tiempos para recorrerlas rápidamente se escapan de nuestra capacidad de imaginación, de asimilar esos números. Solo por poner un ejemplo. La distancia entre el Sol y la Tierra son 150 millones de kilómetros. Esto, si quisiéramos ir en nave al Sol, a 300 kilómetros por hora tardaríamos pues 57 años, ¿verdad? La luz, que es lo que más rápido se mueve en el universo, a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 9 minutos. Por eso quiere decir que cuando miramos al Sol lo estamos viendo como era hace 9 minutos. El Sol podría haber explotado ahora y nos tardaremos 9 minutos en enterarnos, simplemente por el tiempo que tarda en recorrer la luz de esa distancia. Bueno, pues esto sin ir muy lejos. Ahora, si nos vamos a los confines del sistema solar Neptuno, la distancia son 4.500 millones de kilómetros. Ahora el AVE tardaría 1.700 años en recorrer esta distancia. La luz tarda 5 horas, es bastante tiempo. Esto sin ir muy lejos de nuestro sistema solar. Pero bueno, el sistema solar tiene una estrella, pero hay muchas más, ¿verdad? Y la más cercana no está tampoco tan lejos. La Próxima Centauri está a la friolera de 4,2 años luz. Esto parece poco, pero la luz tarda 4 años en venir de Alpha Centauri. Con la tecnología más avanzada que tenemos de naves espaciales, las naves que se mueven más rápido, las sondas Pioneer, que fueron lanzadas en los 70, se mueven a una velocidad de unos 20 kilómetros por segundo. Es muy rápido. Bueno, pues estas naves tardarían unos 58.000 años en llegar a Alpha Centauri. Con lo cual, la posibilidad de explorar planetas en otros sistemas solares, incluso el más cercano, como veis, es complicado técnicamente. Hay esfuerzos para tratar de recorrer estas distancias mucho más rápido, pero no son cosas que vayan a ocurrir en un futuro muy, muy próximo. Bueno, pues esto es un poco para poner en contexto donde estamos. El sistema solar es algo que entendemos muy bien.
hasta el punto, todo se está moviendo. La Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo en el sistema solar. Todo se está moviendo, sin embargo, somos capaces de poner sondas donde queremos en el sistema solar con una precisión de metros. Por tanto, conocemos muy bien el movimiento de los planetas y esto en gran medida se lo debemos a quien muchos de vosotros conoceréis, Isaac Newton, en el siglo XVII. Es quizás el científico, con el permiso de Einstein, más influyente, al menos el físico más influyente de todos los tiempos, en mi opinión. Bueno, él se planteó una pregunta que aparentemente nadie se había planteado antes. ¿En qué relación tiene el hecho que haya objetos que caigan en la Tierra, simplemente por la atracción de la gravedad, con el hecho de que haya objetos moviéndose unos alrededor de otros en el sistema solar? Por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra. Bueno, él se dio cuenta de que realmente estos dos fenómenos aparentemente desconexos, que en el pasado se consideraba que lo que ocurría en el mundo terrenal era completamente diferente de lo que ocurría en el mundo de los cielos, ¿verdad? Pues esto estaba conectado por una ley física muy sencilla, la ley de la gravitación universal. Él postuló que había una fuerza que básicamente era proporcional al producto de las masas de los objetos que intervenían y que, bueno, se reducía muy rápidamente con el cuadrado de la distancia que los separaba. Y con esta simple ley pudo relacionar ambos fenómenos. Y esto, la analogía se puede ver muy simple de la siguiente manera. Si cojo este puntero y lo tiro, pues bueno, va a describir una trayectoria parabólica y va a caer unos metros más allá. Pero si lo tiro con suficiente fuerza, va a salir volando y quizás caiga en Australia. Pero si aún lo tiro con más fuerza, eventualmente va a caer y nunca va a dar con la Tierra. Simplemente porque se está moviendo con una trayectoria, con un radio mayor que la Tierra. Bueno, pues esto es exactamente lo que le ocurre a la Luna. En la Luna, quizás no lo habíamos pensado antes, pero es una sensación un poco estremecedora, ¿no? La Luna está cayendo constantemente hacia la Tierra y simplemente tenemos la suerte de que lo está haciendo con un radio de curvatura mayor que el radio de la Tierra. Pues esto es lo que ocurre en el universo. Todo está cayendo sobre el resto de las cosas y a veces simplemente no da con esos objetos, se mueven en trayectorias estables. Bueno, pues esta simple ley de la gravitación universal permitió entender con gran precisión este movimiento de los planetas y es en gran medida lo que se usa para poner sondas espaciales en Plutón, si quisiéramos. Sin embargo, no funciona perfectamente y en ciencia requerimos que las cosas se entiendan a un grado de precisión cada vez mayor. Y se vio que, por ejemplo, el planeta más interno, Mercurio, tenía pequeñas desviaciones realmente despreciables, si no fuera porque somos tan tiquismiquis, como diría yo. Y la gravitación de Newton no era capaz de describir ese movimiento de Mercurio especial. Y entonces fue cuando en el 1915, un físico muy prominente, Albert Einstein, dijo, bueno, yo tengo una teoría mejor, una teoría general de la relatividad, que él postuló, donde iba a resolver, y lo hizo, con todos estos fallos menores de la teoría de Newton. Bueno, para hacer esto, Einstein tuvo que introducir un cambio conceptual dramático. De pronto, esta atracción entre cuerpos celestes no es simplemente una fuerza que describimos de esta manera, una fuerza instantánea, presumiblemente además, sino que pasa a describirse como un fenómeno geométrico. Él postula que la masa y la energía va a deformar el espacio, como una sábana, ¿no?, donde pones un peso, y este espacio deformado le dice a la masa y a la energía cómo tiene que moverse. Tan simple como aquí parece, y está descrito por esta ecuación que no pretenderé que necesariamente entendáis. Pero veis, se relacionan estos dos conceptos, la curvatura del espacio y con la energía y la masa, ¿vale? Bueno, pues esto tiene un poder predictivo inmenso, como veremos a lo largo de esta charla. También tiene unas consecuencias conceptuales dramáticas, hasta el punto de que cuesta asimilar estos conceptos. Aquí vemos una deformación del espacio. Esto ya es difícil de imaginar, que la malla del espacio, digamos, imaginario que nos separa pueda deformarse, ¿no? Bueno, también lo hace el tiempo. Si aquí veis, por ejemplo, en 3 dimensiones un objeto
muy masivo, y los relojes a ciertas distancias de él. Y veis que los relojes más cerca de ese objeto pesado, masivo, se mueven más lentamente. El tiempo también es relativo, en un sentido muy real. Pasa a un ritmo diferente dependiendo de dónde uno está en un campo gravitatorio, digamos. Y esto es algo súper establecido, hasta el punto de que lo usamos en nuestro día a día para llegar a los sitios. El GPS no funcionaría si no incluyera estas correcciones radiativas. Estos satélites que están a una distancia diferente de la Tierra, digamos, que nosotros, del centro de la Tierra, necesitan incorporar estas correcciones del diferente ritmo para el paso del tiempo que Einstein predijo, y funciona tan bien que, bueno, somos capaces de llegar a donde queremos. Si no, en pocos segundos el GPS se vendría abajo. Bueno, pues esta es la realidad, digamos, con la que tuvimos que enfrentarnos a principios del siglo XX, de cómo es el mundo. El mundo que nos rodea es así, y no de la manera como nuestros sentidos lo perciben necesariamente. Bueno, esta teoría tiene además efectos más dramáticos, ¿no? Deformaciones extremas del espacio-tiempo, creando puntos, digamos, donde el espacio-tiempo básicamente se deforma hasta un punto, una singularidad, como los agujeros negros, o incluso el hecho de que si tenemos objetos muy pesados moviéndose uno alrededor de otro a altísimas velocidades, se pueda deformar el espacio-tiempo de manera que ondula, ¿no? Y las conocidas ondas gravitacionales, que de hecho se descubrieron ya en el 2016, como algunos habéis oído, dos agujeros negros de masas enormes, 40 veces la masa del solar, básicamente se giraban a velocidades cercanas a la de la luz y deformaban el espacio-tiempo de una manera inimaginable. Seguramente el tiempo iba hacia adelante, hacia atrás, localmente, una locura, pero esas ondulaciones nos llegan después de miles de años y eventualmente efectos pequeñísimos, efectos del tamaño de una milésima parte del diámetro de un protón. Somos capaces de medir esos cambios de longitud minúsculas e inferir la presencia de estas ondas gravitacionales. Bueno, pues estas son confirmaciones espectaculares de una teoría que ha venido para quedarse. Naturalmente será reemplazada por teorías más potentes, pero este tipo de fenómenos es realmente cómo funcionan las cosas a estas escalas. Bueno, pues a partir de aquí quisiera no quería dejar de mencionar que esto de los agujeros negros no es una rareza. De hecho, pensamos que son muy comunes. Todas las galaxias, básicamente, la mayoría, tienen un agujero negro inmenso en su centro, con millones de masas solares. En nuestra galaxia se piensa que hay un agujero negro, unas 8 millones de masas solares en el centro, y bueno, tiene efectos locales. A nosotros no nos afecta mucho, pero es interesante pensar que esto está ocurriendo casi en el centro de cada galaxia. Bueno, pues déjame hablar de nuestra galaxia, precisamente. Esto, a principios del siglo XX, la Vía Láctea, nuestra galaxia, que aquí veis una parte de ella, el centro de la galaxia, de hecho, visto desde nuestra perspectiva, a principios del siglo XX se pensaba que se le llamaba un universo isla. Los científicos pensaban que nuestra galaxia era todo el universo, y había buenas razones para tener esa perspectiva, y es el hecho de que es inmensa e inconcebiblemente grande. La galaxia tiene un tamaño de unos 100.000 años luz de punta a punta. Nuestro sistema solar está a unos 28.000 años luz de este agujero negro masivo que os decía. Y el Sol pues tarda unos 250 millones de años en dar una vuelta alrededor de la galaxia, el giro de los brazos espirales. Bueno, lo que para mí es extremadamente estimulante es el pensar en cuántas estrellas contiene. Nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Y sin ir más lejos, esta estrella tan cercana, Próxima Centauri, ahí se ha encontrado recientemente un sistema solar con planetas aparentemente interesantes, algunos de los cuales están en la zona potencialmente habitable, en el sentido de que puede contener agua líquida. Bueno, pues se estima que se han descubierto ya miles de planetas extrasolares, y se estima de que la galaxia puede contener seguramente miles de millones de planetas extrasolares interesantes desde el punto de vista de potencial para albergar vida, y eso creo que vamos a ver una revolución en este sentido en los próximos años en cuanto a poder detectar, por ejemplo,
trazas de elementos relevantes para la vida en atmósferas de planetas extrasolares. Bueno, pues esta era la perspectiva a principios del siglo XX, y la perspectiva era pues, que era el universo en su conjunto, la galaxia. Esto ha cambiado, naturalmente, como veremos. En esta imagen veis lo que por un tiempo se llamó la nebulosa de Andrómeda. Con el tiempo se descubrió que era una galaxia en pleno sentido, y de hecho aquí se ve muy pequeña, pero aquí la veis mucho de una manera más espectacular, tal como la capta el telescopio Hubble. La galaxia de Andrómeda, de hecho, es la hermana mayor de la Vía Láctea. De la misma manera que nosotros estamos en un sistema solar con X planetas, 8 planetas grandes, en nuestra galaxia está en el grupo local de galaxias, contiene unas 30 galaxias, de las cuales la Vía Láctea y Andrómeda son las mayores, ¿verdad? Bueno, pues la galaxia de Andrómeda está a 2,5 millones de años luz de nosotros. Es la galaxia más cercana. O sea, esta imagen, como la luz tarda esto en llegar, es la imagen de la Vía Láctea como era hace 2,5 millones de años. Y es curioso el pensar que cuando la luz salió de esta galaxia, y hoy en día la recibimos, cuando salió, en el momento en que salió de la galaxia, en el planeta Tierra estaba surgiendo el Homo habilis. Era el principio del ser humano, digamos, un primate, digamos, especialmente hábil, capaz de producir herramientas toscas. Y bueno, durante ese tiempo que ha estado la luz viajando hasta hoy en día, que la vemos aquí, el ser humano ha evolucionado hasta donde estamos hoy en día y podemos apreciar estas implicaciones. Y eso para mí es, bueno, blows my mind, como diría. Bueno, pues hemos aprendido sobre estas cosas, de que mirar muy lejos en el cosmos es mirar al pasado, y es un pasado a menudo interesante del que queremos aprender. Bueno, pues en esta imagen veis la Vía Láctea, aquí pequeña, aquí más interesante, a través del telescopio Hubble. Bueno, no hay que desesperar, ¿eh? Si dejamos pasar el tiempo, dentro de unos 3.800 millones de años, cuando se forme la Actómeda, la Andrómeda está viniendo hacia nosotros a una velocidad de unos 100 kilómetros por segundo y chocará con la Vía Láctea, eventualmente en unos 4.000 millones de años. Bueno, pues podremos disfrutar de un espectáculo de esta magnitud en el cielo. La Tierra no le pasará nada, esas son las buenas noticias. Sin embargo, será, digamos, mucho más interesante el ver la galaxia más cerca. Bueno, dejadme seguir. Entonces, ya hemos hablado de 2 galaxias. ¿Cuántas hay? A principios del siglo XX se pensaba que solo había una, luego se descubrieron unas cuantas. ¿Qué nos dice este instrumento tan preciso, el telescopio Hubble, que será reemplazado pronto por algo más potente, sobre cuántas galaxias hay? Bueno, solo tenemos que cogerlo y apuntar en una dirección aleatoria del cielo y mirar en profundidad, con todo el poder de este instrumento, en una región muy pequeña del cielo, tan pequeña como este cuadrado comparado con la luna llena. ¿Qué hay ahí? Bueno, si miramos en profundidad, esto es lo que vemos, 10.000 galaxias. Estos puntos no son estrellas, las estrellas se dejaron atrás. Cada una son galaxias, de diferentes tamaños, a diferentes distancias de nosotros, solo en este cuadrado minúsculo del cielo. Y esto lo vemos en cualquier dirección que miremos. Estamos rodeados de galaxias a este nivel. Hasta el punto de que, a partir de esta observación, podemos estimar que en el universo observable, que no quiere decir que sea todo el universo, sino del cual la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde su formación, existe pues 2 billones de galaxias, ¿vale? 2 millones de galaxias, como las nuestras quizás, del orden de 100.000 millones de estrellas cada uno. Bueno, para mí estos números son realmente los números que ponen al ser humano en su sitio en el cosmos. Si teníamos alguna ambición de ser especiales, voilà. Esta es la realidad, y es una realidad que creo que es aún más estimulante que pensar que somos una especie especial. Realmente nos permite maravillarnos ante el universo que nos rodea y cuánto tenemos que aprender sobre él. Bueno, pues la cuestión, esto se descubrió recientemente relativamente, pero la cuestión es, ¿ha sido siempre así el universo? ¿Es este el universo que observamos hoy, que se observaba en el pasado o que se observará en el futuro? Bueno, sabemos que sin duda no es el universo que se observaba en un pasado muy remoto. La respuesta es no.
Hemos aprendido que el universo no es tal y como Einstein postulaba que era. Einstein se pensaba que el universo era estático y eterno. Siempre ha sido así, siempre será así. Pues hemos descubierto que es un universo cambiante. Y la primera revolución en este sentido vino de la mano de un astrónomo norteamericano, Edwin Hubble. En 1930 se propuso hacer un ejercicio muy simple. Ya se habían descubierto unas cuantas galaxias y había métodos relativamente rudimentarios para medir a qué distancia estaban, incluso con qué velocidad se movían. Bueno, vamos a medir con qué velocidad se mueven las galaxias en función de su distancia. ¿Cómo se mueven las galaxias que nos rodean? ¿Se alejan, se acercan? Bueno, pues él hizo una gráfica que aquí represento de manera, digamos, un cartoon, y se dio cuenta de algo muy curioso. Las galaxias se mueven, se alejan en promedio de nosotros con una velocidad proporcional a su distancia. Si aquí hay un conjunto de galaxias, estamos aquí en el centro, si aquí hay un conjunto de galaxias que se mueven a una cierta velocidad en promedio, bueno, si están el doble de lejos, se mueven el doble de rápido. Y cuando uno supera la tentación inicial, de nuevo, de pensar, somos el centro del universo, todo se aleja de nosotros, y se da cuenta de que en realidad esto es lo que se observa desde cualquier galaxia, la única conclusión posible es el universo en su conjunto se está expandiendo. Es como la superficie de un globo donde dibujamos puntos y a medida que inflamos el globo, todos se alejan de todos y precisamente con velocidades proporcionales a la distancia que los separa. Es exactamente la misma imagen. Bueno, pues si extrapolamos este descubrimiento hacia el pasado, eso quiere decir que en un momento dado el universo tuvo que ser muy pequeño. Si todo se está expandiendo, si vamos hacia el pasado, hasta el punto de que, en principio, y sabemos la edad del universo con gran precisión, hace 13.700 millones de años el universo empezó. Aquí, ¿qué había más allá? Es una cuestión muy difícil de responder, especialmente si postulamos que el tiempo empezó cuando empezó el universo, entonces no tiene sentido hablar de qué había antes del universo. Pero lo que sí sabemos es que hace 13.700 millones de años el universo era un punto de altísima densidad de temperatura y empezó a expandirse cada vez más rápido inicialmente y luego se fue ralentizando y las cosas ocurrieron muy rápidamente. De ese punto de altísima densidad y temperatura, al cabo de 3 minutos ya teníamos básicamente todo el hidrógeno y helio que existe en el universo. Se produjo entonces, a los 3 minutos de vida del universo. Pero aún así llevó 400 millones de años el que se formaran las primeras estrellas. Y bueno, ha seguido evolucionando y ha formado estructuras a gran escala, las galaxias, los cúmulos de galaxias, hasta donde estamos hoy en día. Y entonces, claro, es interesante entender en gran detalle qué ocurría aquí en los instantes iniciales y qué ocurrirá en el futuro. Y hemos averiguado bastante sobre ello, como veréis. Pero aún así quedan preguntas enormes todavía por responder. Bueno, la siguiente revolución, digamos que cambió, esto ya fue a principios del siglo XX, ahí se cambió de una manera dramática la perspectiva del universo. La siguiente vino unos 40 años después, cuando Vera Rubin y otros colaboradores, e incluso algunos antes, se propusieron hacer algo muy sencillo. Vamos a tratar de pesar una galaxia. Eso se puede hacer con la teoría de Newton. Simplemente uno tiene que medir, uno observa una galaxia y mide con qué velocidad se mueven las estrellas alrededor de la galaxia y las nubes de gas caliente en función de cuán lejos están del centro. Y uno esperaba que se movieran así. Sin embargo, se observó que se movía más rápido de lo que esperaba uno. En las regiones más externas todo se mueve más rápido que aquí. Bueno, esto después de tratar de debatir sobre esto, se llegó a la conclusión de que esto indicaba que en realidad en la galaxia había mucha más materia de la que uno podía estimar a base de la luz visible, las estrellas y las nubes de gas. Si uno estima cuánta masa hay en una galaxia, cuántos soles equivalentes de masa, bueno, pues nos quedamos cortos por un factor 10. Nos falta un factor 10 más masa. Y es masa que no somos capaces de detectar a través de la luz que emite, porque no emite luz ni absorbe luz. A esta materia la llamamos materia oscura por esa razón. Y es una materia exótica que la física del siglo XXI no es capaz de describir aún. Somos conscientes de que está aquí,
ahora mismo está aquí, sin embargo tiene unas propiedades tales que nuestras teorías más avanzadas no lo pueden describir. Tenemos idea de por dónde van los tiros, pero aún no hemos descubierto su naturaleza en detalle. Sin embargo, no hay lugar a dudas de que existe, porque ejerce unos efectos gravitatorios inmensos, ¿vale? Bueno, pues esta materia oscura, de hecho, la podéis imaginar a partir de ahora cuando veáis una galaxia como una galaxia envuelta en un halo 10 veces mayor que ella, de esta materia extraña, y que de hecho está ahí para jugar un papel muy fundamental. Es la que determina cómo se mueve la galaxia, pero de hecho a gran escala del universo esta materia oscura está distribuida así. Son filamentos como una telaraña, y las galaxias a nivel de gran escala del universo se distribuyen gravitacionalmente hablando sobre esta telaraña como si fueran gotas de rocío, básicamente, están atraídas gravitacionalmente, y de hecho la materia oscura fue la que dio lugar a la formación de las galaxias. Básicamente toda la estructura que vemos en el universo se la debemos al efecto gravitacional de la materia oscura. En el sentido, un poco podemos considerarla mamá. Muy bien, pues la materia oscura es algo que estamos tratando de investigar y, por ejemplo, se descubrió sus efectos de esta manera. Uno podría hacerlo de otra manera, sin usar la teoría de Newton. Vamos a usar la relatividad general de Einstein. ¿Cómo podemos usarla para inferir la presencia de materia oscura? Bueno, hay un efecto muy interesante que predice la relatividad de Einstein, que es el hecho de que la luz se curva. Si en efecto, en presencia de un objeto muy masivo, el espacio y el tiempo, pero en particular el espacio, se curva, cuando viene la luz de una estrella, eventualmente se va a girar, se va a curvar y nos llegará a nosotros, pero nosotros la vemos como viniendo de esta dirección. La estrella, cuando está alineada con el Sol y el Sol se mueve, la estrella se mueve. Y es simplemente un efecto óptico, porque la luz está siendo curvada por el Sol. Bueno, pues eso se estableció ya en 1919. Esto se midió en un eclipse solar total, y esto dio un espaldarazo increíble a la teoría de Einstein. Esa fue la demostración de que el espacio realmente se curvaba. Pero ahora lo usamos como herramienta. Podemos usarlo como una lente gravitacional. Imaginamos que estamos aquí y que aquí hay una galaxia cercana, enorme. Y estamos interesados en una galaxia lejana, que está mucho más allá de esta galaxia tan masiva. Bueno, ¿qué va a ocurrir con la luz que emite esta galaxia? Bueno, naturalmente, la que venga directa a la galaxia pues no nos va a llegar. Pero va a haber luz que nos llega de la galaxia, que nos llega un poco por accidente, por ese efecto curvado, de curvatura de la luz. La luz se va a curvar y nos va a llegar, y nos parece que la galaxia está aquí. Pero la luz que viene por aquí también se curva y nos va a llegar, y parece que la galaxia está aquí. ¿Qué es lo que vemos? Vemos esto. Vemos un anillo de luz. Y este anillo de luz es la imagen distorsionada de esa galaxia lejana por el efecto gravitacional de la galaxia más cercana. Es como mirar el mundo a través de una esfera de vidrio. Vemos las cosas distorsionadas, pero igual. Y esto lo hace la gravedad, la teoría de la relatividad de Einstein, bueno, lo predice correctamente. Bueno, pues podemos hacer esto con objetos astronómicos. Por ejemplo, aquí tenéis un cúmulo de galaxias. Son 10.000 galaxias que están a una distancia de 2.000 millones de años luz. Bueno, aquí veis muchas imágenes distorsionadas. Estos no son efectos ópticos, fallos, digamos, de la óptica de los instrumentos. Esto es realmente esta distorsión de la imagen por toda esta distribución de materia que hay aquí, de este cúmulo enorme de galaxias, que la luz tiene que ir por caminos insospechados para llegar a nosotros y se distorsiona, ¿verdad? Bueno, pues si analizamos matemáticamente esta imagen, inferimos que este cúmulo de galaxias contiene también unas 10 veces más materia de la que podemos estimar simplemente estimando la masa de cada una de las galaxias. Es, de nuevo, una prueba adicional de la existencia de esta materia oscura. Bueno, no os voy a desvelar la naturaleza de la materia oscura porque no la sabemos todavía. Tenemos un programa experimental muy amplio, desde los colisionadores de partículas hasta observaciones con instrumentos espaciales, y es un problema en el que estamos aún trabajando. Pero dejadme adentrarme en otros problemas igualmente interesantes.
Y es la siguiente. Esta teoría tan exitosa de la relatividad general de Einstein nos permite aún ser más ambiciosos que pesar una galaxia. Podemos pesar el universo. Esta ecuación, aparentemente inofensiva, nos permite pesar el universo en su conjunto, digamos figurativamente, en el sentido que esta ecuación nos dice qué geometría tiene el universo. Dada cuánta materia y energía haya en el universo, de la misma manera que el espacio cerca del Sol se curva, pues el universo en su conjunto se curva, debido a la presencia de toda esa materia y energía. Y la curvatura del universo, la geometría, depende de cuánta materia y energía hay. No podemos imaginar que el universo tuviera una geometría diferente de la que nos enseña en la escuela, geometría euclidiana, ¿no? Esta es la geometría euclidiana. El universo sería plano, digamos, geométricamente hablando, en el sentido de que las líneas paralelas nunca se cruzan, los triángulos suman 180 grados sus ángulos, ¿verdad? Esta es la geometría que estamos acostumbrados. Pero esta geometría es un caso particular. Solo para un valor muy especial de la densidad de materia y energía del universo se cumple que el universo tenga esta forma. Si esta densidad fuera menor que este valor especial, esta densidad crítica, el universo adquiriría una forma de silla de montar. Sería infinito igualmente, pero tendría una geometría de silla de montar. Y de hecho, por ejemplo, los ángulos de un triángulo no sumarían 180 grados, sumarían más de 180 grados. Es una posibilidad. Igualmente interesante es en el caso de que la densidad sea aún mayor que la crítica. En este caso, el universo se curva sobre sí mismo y adquiere una geometría esférica. El universo ya no es más infinito, es ilimitado. Podemos recorrer el universo sobre esa superficie de una esfera, si queréis, pero es finito. Y en esta geometría esférica, que es la geometría que tenemos sobre la superficie de la Tierra, pues ya sabemos que las paralelas se cruzan, ¿verdad? Cuando llegamos al polo, todas las paralelas se juntan ahí, o la suma de los ángulos de un triángulo, bueno, perdón, aquí en este caso sería mayor que 180 grados, aquí sería menor. Pero este tipo de geometría es interesante porque sería el tipo de universo en el cual, si mirásemos al infinito, eventualmente nos veríamos nuestra propia nuca. Claro está, si pudiéramos vivir suficientemente tiempo para que la luz llegara hasta nosotros, ¿verdad? Pero es una posibilidad real. Entonces, ¿en qué tipo de universo vivimos? Bueno, esto ya lo sabemos. Eso sí, lo hemos averiguado. Pero una reflexión, un número interesante. ¿Cuál creeríais que sería esta densidad crítica de materia y energía a partir de la cual el universo se curva sobre nosotros, sobre sí mismo y empezamos todos a vernos la nuca? Bueno, pues es sorprendentemente pequeña. Es 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Si cojo un metro cúbico de espacio, pongo, no 5, 6 átomos de hidrógeno, y esto lo hago en cualquier punto del universo, el universo se curva sobre sí mismo y adquiere una geometría esférica. Esto es sorprendente, porque en esta habitación, en este metro cúbico que he dibujado, hay 10 a la 25 moléculas de aire. Eso sugiere que debe haber lugares del universo muchísimo más vacíos que esta habitación para que no ocurra esto. La cuestión es si está ocurriendo o no, y esto es algo que os desvelaré un poco más adelante. Es una posibilidad real, ¿no?, que ocurra, porque uno imaginaría que es fácil exceder esta densidad, ¿verdad? Bueno, pues este poder predictivo de la teoría de la relatividad de Einstein va mucho más allá. No solo nos predice la geometría del universo, perdón, tendría que ver eso, sino que además nos permite predecir su evolución. Nos permite ir hacia el pasado e ir hacia el futuro. Ahora os voy a mostrar una gráfica que os explicaré muy fácilmente, no es difícil de entender. Aquí tenemos 2 ejes y voy a representar en este eje el tiempo y en este eje el tamaño del universo. Entonces, cuando el universo era muy pequeño y estamos nosotros aquí, el pasado está en este lado de la gráfica. Cuando el universo era muy pequeño tendría un tamaño 0 y a medida que pasa el tiempo pues va creciendo de tamaño, ¿verdad? Esta es la ley de Hubble. El espacio, el universo crece de una manera lineal, proporcional al tiempo. Bueno, pues este tipo de relación es aproximada, naturalmente no se da en la realidad.
Porque este tipo de solución, digamos, de esta ecuación solo ocurre cuando no hay materia y energía en el universo. Un universo vacío se comportaría así. Lo pones en marcha y empieza a crecer de una manera proporcional al tiempo. Bueno, este no es el universo en el que vivimos. En el que vivimos hay masa y energía. ¿Qué va a hacer esta masa y energía? Naturalmente va a frenarlo. El universo está en movimiento, esa masa y energía es una fuerza gravitatoria, digamos, atractiva, va a tender a frenar la expansión del universo. Y hay varias posibilidades. Son estas. Si hay una densidad crítica de energía, el universo crece y se va frenando y en el infinito se parará. Si la densidad de energía es demasiado... Perdón, esto voy a tener que desconectarlo. Es demasiado baja, seguirá expandiéndose a un ritmo aún más rápido. Pero si la densidad de energía es demasiado alta, el universo se va a parar y va a recular y se va a comprimir de nuevo, va a volver a un punto de altísima densidad de temperatura. Este tipo de universo cíclico se expande, se frena, se comprime, vuelve a explotar. Es algo que a muchos les parecía algo elegante. Digamos, es algo que no empezaba y acababa, sino que tenía una proyección en el futuro y a lo mejor en el pasado. Siempre había ocurrido esto. Bueno, también sabemos dónde estamos. Sabemos qué va a ocurrir. ¿Cuáles de las posibilidades son? Bueno, de hecho me he dejado una posibilidad. Imaginemos que cuando el espacio se crea... Como decía, hay una posibilidad adicional. Imaginemos que cada punto del espacio tiene energía. Eso es algo razonable, que en cualquier punto vacío de espacio, no hay nada en principio, ¿verdad? Pues que tenga una cierta cantidad de energía. De hecho, eso es algo muy consistente con lo que hemos aprendido sobre la naturaleza. La teoría de la mecánica cuántica nos dice que realmente a distancias muy pequeñas ocurren cosas. Es algo concebible que cada punto de espacio vacío, aparentemente, tenga energía. Bueno, si eso ocurriera, que cada punto del espacio tiene energía, tengo que modificar esta ecuación de una manera muy simple, que es simplemente añadir un término aquí. Aparentemente inofensivo, pero lo que este término va a hacer es acelerar el universo. Esto es una posibilidad quizás alocada, ¿no? ¿Por qué se iba a acelerar? Se expandió, explotó, muy rápido al principio, se va frenando y ahora ¿por qué va a empezar a acelerarse? Bueno, es una posibilidad y por tanto, por completitud, en ciencia consideramos todas las posibilidades. Bueno, pues ¿cuáles de ellas se está dando lugar? Bueno, esto es lo que os explicaré a continuación. Bueno, pues en la década de los 90, dos equipos de científicos se propusieron medir la deceleración del universo, lo que todo el mundo esperaba que ocurriría. Se deceleraría en mayor o menor medida, según cuánta masa y energía haya. Y en 1998 publicaron los resultados. ¿Cómo trataron de medir esto? Para medir cuán rápido se expande el universo necesitaban el equivalente de bombillas de 100 vatios. ¿Qué quiero decir? Necesitaban el poder medir cuánta luz nos llega de objetos que están muy lejos, sabiendo cuánta luz han emitido, entonces sabemos a qué distancia están, y también necesitamos saber con qué velocidad se mueven. Y la única manera de medir objetos que están muy lejos es si dan muchísima luz. Y el equivalente de una bombilla de 100 vatios en cosmología es esto, una supernova. Una supernova es el estadio final de una estrella particular en su masa, digamos, donde durante unas semanas esa estrella explota y da tanta luz como toda una galaxia. Esta estrella aquí no es una estrella cercana que ha captado el telescopio que observaba esta galaxia. Esta estrella pertenece a la galaxia y durante semanas brilla como 100.000 millones de estrellas. Por tanto, la podemos ver muy lejos. Pero además, este tipo de explosiones las entendemos muy bien. Son bombillas de 100 vatios para nosotros. Porque sabemos cuánta luz emite. Cuando explota, cuánta luz se emite. Y viendo cuánta luz recibimos, podemos estimar a qué distancia están. Es como tener una bombilla de 100 vatios a 1 kilómetro de distancia y apuntarla con un fotómetro de una cámara y viendo cuánta luz recibimos, sabemos a qué distancia estaba. Pues esto es lo que ocurre. Bueno, pues se propusieron medir muchísimas supernovas a diferentes distancias y con qué velocidad se mueven. Bueno, pues voy a reproducir aquí la gráfica que ellos muestran
y no voy a interpretarla, pero solo os quiero decir que todos los puntos, todas las medidas están sobre la curva que nos dice que el universo se está acelerando. ¿Vale? Esto es algo sorprendente, que realmente el universo en este momento de su historia se esté acelerando y cada vez más rápido. Y naturalmente esto tiene un efecto inmediato en cuál es el futuro del universo, que discutiré más adelante. Bueno, pues esto lo hemos averiguado estudiando supernovas. Podríamos tratar de confirmar esta observación con un tipo de luz diferente, luz más antigua. ¿Cuál es la luz más antigua que podemos ver del universo? Es lo que llamamos el fondo de radiación de microondas. Es la luz que se emitió cuando el universo era 1000 veces más pequeño y tenía unos 380.000 años de edad. Antes no podemos ver, el universo antes era opaco. Esta es la primera luz que se generó, digamos, que puede llegar a nosotros, y la razón es que en ese estadio de la evolución del universo era una sopa caliente, era un plasma, era como el gas que hay alrededor del filamento de una bombilla o en el Sol. Es un plasma y los átomos están disgregados. Hay núcleos positivos, electrones negativos, es una sopa de partículas cargadas y en esas condiciones la luz no se puede mover muy lejos. El universo era opaco y en ese momento, cuando la temperatura bajó por debajo de 3000 Kelvin, el universo estaba suficientemente frío para que por primera vez se pudieran formar átomos neutros. Los electrones y los núcleos se juntaron para formar átomos y por tanto la luz ya estaba libre de viajar, no estaba frenada por todas esas cargas eléctricas alrededor. Bueno, pues esta luz que se descubrió en los años 60, poco por accidente, por Penzias y Wilson, es una luz que está en el rango de las microondas. Es como la luz que en nuestro aparato de microondas que se está emitiendo. A una temperatura de solo 2,7 Kelvin, 2,7 grados Kelvin por encima del cero absoluto. Es extremadamente fría y que se percibía como una radiación uniforme que venía de todos lados con la misma temperatura. Era como si estuviéramos en un baño de microondas. De hecho, es lo que estamos. Y entonces, bueno, eso es quizás una de las pruebas más fehacientes, digamos, de la teoría del Big Bang, porque este tipo de fenómeno solo se explica si el universo pasó por este estadio que predice la teoría del Big Bang. Pero bueno, a medida que tuvimos instrumentos más precisos, fuimos capaces de ver en el cielo que esta luz, que se medía como algo uniforme a 2,7 Kelvin, en realidad no era perfectamente uniforme. Había pequeñas puntos, digamos, un poco más calientes y puntos un poco más fríos. Necesitamos instrumentos extremadamente precisos porque estas diferencias de temperatura entre puntos calientes y fríos son fracciones de milésima de Kelvin. Es algo aparentemente irrelevante. Sin embargo, cuando lo analizamos y digamos, desvelamos cuáles son las consecuencias y las implicaciones de esto nos está diciendo que en el universo los puntos más calientes se estaba atrayendo materia y ahí estaba la materia oscura funcionando como una fuente de potencial gravitatorio para atraer materia. En los puntos más fríos había menos materia oscura. Se estaba generando la estructura a gran escala del universo que antes os he mostrado, esos filamentos. Aquí los veis cuando el universo era 1000 veces más pequeño que cuando luego se ampliaron. Y bueno, en este tipo de universo, de estado del universo, estas fluctuaciones de temperatura son fluctuaciones de densidad. Como decía, los puntos más calientes había más materia, los puntos más fríos había menos materia. Y en estas condiciones se estaban propagando ondas de sonido. Este tipo de fluctuaciones correspondían a ondas de sonido en el espacio, en el universo primigenio, cuando tenía 380.000 años de edad. Estas ondas de sonido, naturalmente, no son ondas que podamos sentir. ¿Vale? Nosotros podemos percibir periodos de sonido en el rango de las milésimas de segundo. El periodo del sonido que estaba propagándose en el universo en esta época era de 1 millón de años. ¿Vale? Entonces, bueno, es lo que es, pero nos permite, de hecho, entender y analizar el universo como si fuera un instrumento musical. Podemos hacer un espectro de sonido del universo original. Este tipo de espectro. Y fijaos, aquí os muestro un espectro de sonido que hacemos con instrumentos.
de un oboe y una tuba. Son diferentes, ¿verdad? Un oboe y una tuba tienen espectros de sonido diferentes y a partir de analizar estos espectros, incluso cuando tocan la misma nota, un do, vemos que son instrumentos diferentes, seguramente podemos inferir qué tamaño tiene, qué dimensiones tiene, qué geometría, qué material están hechos. Bueno, pues lo mismo con el universo. Aquí tenéis el tono fundamental del universo, este periodo de 1 millón de años, el sonido, armónicos. Bueno, analizando este espectro de sonido del instrumento musical universo, podemos averiguar muchísimo sobre su naturaleza. Déjame mostraros qué se puede averiguar de esto. El tono fundamental nos dice cuánta densidad total de materia y energía hay. Y Tachan nos dice que el universo es plano. Estamos al valor mágico de la densidad crítica. En efecto, no tenemos que olvidarnos de lo que aprendimos en la escuela. La geometría es plana con respecto a lo que nos dice estas medidas. Pero bueno, los otros espectros, los otros picos, nos da información de cuánta materia ordinaria hay y cuánta materia total, digamos, ordinaria y oscura hay. Hasta el punto de que podemos inferir la composición del universo. Pensábamos que el universo está formado de materia ordinaria y sabemos hoy en día que la materia que nos compone a nosotros, las estrellas, el polvo interestelar, el gas interestelar, es solo un 5% de lo que está hecho el universo. 5 veces más abundante es esta materia exótica, la materia oscura, que de nuevo está jugando un papel fundamental en términos de generar estructura a gran escala en el universo y permitir que la materia ordinaria se forme grumos y galaxias, ¿no? Y luego está la energía oscura, esta energía que yo atribuía posiblemente al espacio vacío y que de hecho domina. El 70% de toda la energía que hay en el universo es la energía oscura y es la responsable de que el universo se esté acelerando. Tiene este efecto de como gravitatorio repulsivo, si queréis, aunque no es exactamente esto, parece ser una propiedad del espacio-tiempo. Bueno, pues, de nuevo, tampoco hemos desvelado la naturaleza de estos ingredientes, pero sabemos cuánto hay de cada, que ya es mucho. Bueno, pues como veis, es muy estimulante la situación, especialmente para los jóvenes científicos. Nos queda un 95% por entender. La materia ordinaria la entendemos bastante bien, aunque aún tiene secretos interesantes que estamos estudiando. Pero nos queda por entender la materia oscura que dominó el universo durante muchísimo tiempo, hasta hace unos 4.000 millones de años, y la energía oscura que básicamente ha tomado relevo y está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Realmente son desafíos intelectuales del mayor calibre que os podáis imaginar y sin embargo unos que el ser humano tiene que ser capaz de desvelar. Bueno, lo interesante es que las leyes de la física conocida nos permite extrapolar hacia el futuro. Y si queréis brevemente os cuento un poco lo que el futuro nos depara. Bueno, pues aquí vamos rápidamente. Bueno, habíamos hablado de que en unos 4.000 millones de años pues la Andrómeda y la Vía Láctea pues chocarían y bueno, sería interesante. Bueno, el problema grande realmente no viene de ahí, viene de que en 5.000 millones de años el Sol va a entrar en una nueva fase. Ha estado funcionando, está a la mitad de su vida actualmente y va a crecer de este tamaño a este tamaño. Crecer 100 veces en radio, hasta el punto de que bueno, absorberá Mercurio, Venus y la Tierra. Más vale que en ese momento, de hecho bastante antes que eso, estemos fuera del planeta en otros sitios. Pero de hecho mucho antes que esto, la radiación del Sol está aumentando paulatinamente y la Tierra está en la zona habitable del sistema solar donde hay agua líquida, pero no por muchísimo tiempo. Está un poco en el borde, a punto de salirse. Y la evolución del Sol es que cada vez emite más luz y eso va a calentar paulatinamente la atmósfera hasta el punto de que eventualmente no haya, digamos, agua sobre la Tierra. Ocurrirá mucho antes, pero aún así, de entrar en esta fase de gigante roja, pero aún así suficientemente lejos para que no tengamos que hacer planes al respecto. Pero es interesante saber que realmente tenemos que convertirnos en una especie interestelar si pretendemos sobrevivir. Bueno, si nos vamos más lejos hacia el futuro, ¿cuál es el efecto de la energía oscura? Bueno, va a ser el siguiente. Vamos a volver a la imagen, esta vez de verdad,
principios del siglo XX, universos isla. Las galaxias se van a estar alejando unas de otras con velocidades mayores que la de la luz. Eso no entra en contradicción con la teoría de la relatividad de Einstein, porque lo que dice es que nada puede viajar en el espacio a velocidad mayor que la luz, pero el espacio mismo se está estirando a una velocidad mayor que la luz. Y eso va a hacer que todas las galaxias se alejen unas de otras a mayor velocidad que la luz, con lo cual no se pueden ver. De pronto, desde esta galaxia miras el cielo y está negro. Bueno, aparte de las estrellas locales que hay en la galaxia. Y el efecto es tal que, además, en este estadio del universo, toda la radiación de microondas, que nos indica que hubo un Big Bang, se habrá desvanecido. El universo habrá crecido tanto en tamaño que será algo indetectable, básicamente. Entonces, es un futuro un poco penoso para los científicos de esta época. En esta época no debemos pretender que seguramente nuestro conocimiento perdure hasta dentro de 10 a la 11 años, ¿verdad? Pero en esta época pues habrá civilizaciones que descubran la mecánica cuántica, la relatividad de Einstein, la llamarán de otra manera naturalmente, que construyan instrumentos, telescopios espaciales, hagan las mejores medidas posibles para entender la naturaleza del universo, como hemos hecho nosotros, y lleguen a la conclusión equivocada. Para ellos el universo será estático y eterno, tal y como lo veíamos en el siglo, pensábamos que era a principios del siglo XX. En ese sentido vivimos en una época muy especial de la historia del universo, donde podemos darnos cuenta de que estamos en una época muy especial de la historia del universo. Bueno, pues, ¿qué ocurre más adelante en estas galaxias, en estos universos isla? Bueno, al cabo de 1 billón de años las galaxias empiezan a apagarse. Todas las estrellas básicamente han consumido su combustible. Y lo que quedan son básicamente planetas, enanas blancas y marrones, estrellas de neutrones y agujeros negros. Eso es lo que queda básicamente. Y en este tipo de galaxia ya empiezan a ser las cosas un poco aburridas. Las cosas interesantes ocurren cuando algo choca con algo. Pero la probabilidad de choque dentro de la galaxia es muy pequeña. Uno espera que la colisión entre objetos ocurra una vez cada 1000 billones de años. Es algo muy raro. Bueno, el tiempo lo cura todo, solo hay que echarle años al asunto. Al cabo de 10 a la 20 años, cada sistema estelar ha sufrido 100.000 colisiones en promedio. Es un juego de billar cósmico, al cabo de 10 a 20 años. Cuando hay colisiones a nivel estelar, típicamente los objetos se mueven con diferentes velocidades. Entonces, uno gana energía y otro la pierde. El que gana energía acá se sale de la galaxia y acaba perdiéndose en el cosmos y siendo arrastrado por la expansión del universo. El que la pierde acaba dentro del agujero negro masivo, que ya habrá crecido hasta un tamaño de 1000 millones de soles. Bueno, al cabo de 10 a la 40 años, potencialmente debe haber materia en descomposición. Si el protón no es estable, sabemos que el protón tiene una vida media muy larga, es muy estable, más que la vida del universo hasta hoy en día. Pero si fuera, por ejemplo, de 10 a la 40 años, en ese momento ya los protones empiezan a desintegrarse. Entonces empezamos a tener, la galaxia está compuesta básicamente de una sopa de partículas elementales y un agujero negro supermasivo que a su vez se irá evaporando. Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros incluso acaban evaporándose. Entonces ya en un futuro muy lejano, en un Google de años, 10 a la 100 años, esto es muchísimo, esto es más que el número de partículas elementales en el universo. Bueno, 10 a los 100 años llegaremos ahí, presumiblemente. Volvemos a un universo elemental, formado por partículas elementales, separadas por distancias enormes, nada se habla con nada, todo está separado por tales distancias que no hay posibilidad de interacción. Realmente nada ocurre, hasta el punto de que no es posible distinguir el pasado del presente, si no hay fenómenos. Básicamente, de alguna manera, en este estadio del universo, en un Google de años, el universo habrá llegado, pues, como mi charla, pues, al fin del tiempo. Gracias.